Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Equilibrio en Redes. En la clase de hoy veremos el final del capítulo sobre asignación sin congestión y en particular sobre modelos de asignación a transporte público. Vamos a completar lo que habíamos empezado a hablar sobre estrategias y vamos a ver una pequeña discusión sobre cómo podríamos estudiar el problema de asignación en transporte público para el caso estocástico. Así que sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 2, parte 3. Como decía recién, entonces veremos asignación a estrategias mínimas. Vamos a hacer una discusión sobre los distintos modelos de comportamiento que hemos estudiado y después vamos a ver qué pasa con la asignación estocástica para el transporte público. Volvamos entonces a la pregunta que quedó abierta de la clase pasada. Teníamos esta red donde el itinerario mínimo nos permitía llegar de A a C en 76 minutos en promedio. La ruta mínima en 73,64 minutos. Y la pregunta era, ¿existe una opción mejor todavía? Y me imagino que sospechaban que la respuesta tenía que ser sí, porque si no, ¿para qué los iba a hacer perder el tiempo, cierto? Consideremos la siguiente estrategia de viaje. En el nodo A vamos a tomar el primer servicio que pasa, que puede ser el azul, el morado o el rojo. Si pasa el azul, estamos listos, nos vamos derecho hasta C. Si pasa el morado o el rojo, nos vamos hasta B y en B después esperamos el verde y tomamos el verde. ¿Cuál es el tiempo esperado de viaje de esta estrategia? Los invito ahora a que pausen el video y que traten de resolver este problema. Déjenme ponerles a la vista esto para que ustedes lo puedan pensar, ¿ya? Así que tienen 3, 2, 1. Veamos la respuesta. Este es el tiempo esperado de viaje, 72,82 minutos. ¿Por qué? En primer lugar, en este paradero A, ¿cuál va a ser nuestro tiempo de espera? Nuestro tiempo de espera va a ser el tiempo de espera de la suma de estas tres frecuencias, porque estamos tomando la primera que pase de estas tres, que son 5 más 5 más 12, 22 buses a la hora, por lo tanto 60 partido en 22, ese va a ser el tiempo de espera. Y ahora tenemos que calcular el tiempo esperado de viaje considerando las distintas posibilidades. Por ejemplo, si nos vamos por acá arriba, nos vamos a demorar 70 minutos. ¿Y cuál es la probabilidad de que nos vayamos por arriba? 5 partido en 22. Por lo tanto, este pedacito de acá representa el tiempo de viaje de si nos tomamos la línea azul, ¿sí? Entonces, y la otra opción es que pase una de estas dos, ¿cierto? Entonces, 17 partido en 22 es el tiempo de que nos fuimos por este camino. Y si nos fuimos por este camino, el tiempo esperado de viaje va a ser el tiempo esperado de viaje de estos dos, sin ninguna novedad. Y de aquí en adelante son 50 minutos más el tiempo esperado de viaje, que son 60 partido en 10. Ahí está en más detalle la composición de este término que hay acá. Normalmente, cuando ustedes tratan de resolver este problema por primera vez, en lo que se confunden es en dónde considerar los tiempos de espera. Eso es normalmente la dificultad de este problema. Pero lo importante era darse cuenta de que ustedes tienen que calcular el tiempo de espera acá, considerando las tres líneas juntas, y que después ese tiempo de espera no lo tienen que considerar dentro de este término donde normalmente estaría, ¿sí? Porque ya lo consideraron acá afuera. Bien. Entonces, además podemos observar que este valor 72,82 es menor que los 73,64 que teníamos antes. Y acá, naturalmente, nos vamos a preguntar si es que había forma, por lo menos, de anticipar de que este número iba a ser menor. ¿Qué creen ustedes? Lo vamos a responder inmediatamente. En realidad no lo vamos a responder inmediatamente porque viene como en 2 diapositivas más. Pero primero vamos a conversar sobre cuál es el algoritmo que nosotros podemos ocupar para encontrar estrategias mínimas, porque recién les mostré cómo se evalúa una estrategia, pero no sabemos cómo encontramos la estrategia mínima para ir entre dos nodos de una red. Este algoritmo fue propuesto por Spies y Florian en el año 1989. Y este algoritmo funciona sobre una red auxiliar de segmentos de rutas y obtiene las estrategias óptimas que llegan a un nodo dado, explorando la red hacia atrás. Voy a dejarles
como material complementario para los que les interese un PDF donde se ilustra este algoritmo que solíamos enseñar en Flujo en Redes, pero que por temas de tiempo decidimos terminar dejando fuera. Les dejo como ejercicio propuesto, para que suelten la mano, que evalúen el valor esperado de la estrategia que va desde el nodo A hasta el nodo C en esta red, tomando siempre el primer servicio que pasa y siempre se baja lo más adelante o lo más tarde posible. Es decir, si yo estoy en A y pasa la línea roja, la voy a tomar hasta acá, hasta el nodo B. A pesar de que yo podría bajarme acá en B y tomar este camino, pero no. La estrategia que están evaluando es la donde todas las líneas que tomamos las vamos a tomar hasta lo más adelante que podamos. Y después, de hecho, si quieren ejercitarse un poco más, pueden tomar esa misma estrategia y cambiarle la conducta solamente para el caso de la línea roja. Y decir que si tomo la línea roja me bajo en B. ¿Cuál de esas dos será mejor? Bien. Ahora sí, la pregunta que quedó pendiente. En el ejemplo, pudimos ver que el tiempo esperado de viaje del itinerario óptimo era mayor o igual, pero en este caso era mayor, que el tiempo esperado de la ruta óptima, y esta era mayor o igual que el tiempo esperado de la estrategia óptima. Entonces nos preguntamos naturalmente si es posible generalizar este resultado. Y a simple vista, y de hecho yo se los anticipé desde el principio, al agregarle más sofisticación a nuestra forma de elegir nuestro camino, probablemente podríamos o esperaríamos que sea mejor. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Cómo lo podemos argumentar formalmente, sin dejar espacio a ninguna duda? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Lo que pasa es que si eso de ahí es el conjunto de itinerarios, nuestro conjunto de rutas incluye el conjunto de itinerarios. Un itinerario es una ruta donde todos los arcos ocupan un conjunto de líneas atractivas consistente en una pura ruta. De la misma manera, las estrategias incluyen a las rutas. Nosotros las rutas las podemos entender como tipos especiales de estrategias también. Entonces, y esto es una consecuencia directa de cosas que ustedes ya saben de optimización, si ustedes están eligiendo el mejor de los itinerarios, les va a dar un número. Y después hacen la mejor de las rutas contiene al mejor itinerario y podría ser mejor porque podría haber algo mejor acá afuera. Entonces, obviamente, la mejor ruta tiene que ser igual o mejor que el mejor itinerario y así. ¿Qué tan realista es asumir que los usuarios escogen estrategias óptimas? El resultado de la plaza de Maipú que conversamos en la clase pasada nos da un poquito la sensación de que las personas no ocupan estrategias sofisticadas para viajar en transporte público, sobre todo si estas implican decir, si pasa esta, voy a tomar un camino que me lleva por este lado de la ciudad, y si pasa esta, voy a tomar un camino que me lleva por otro lado distinto. ¿Cierto? Entonces podríamos esperar que este comportamiento sea más bien infrecuente. Sin embargo, hay situaciones específicas donde las estrategias sí son, de hecho, la forma más sensata de modelar el problema, o por lo menos pueden ser más sensatas que las rutas en algunos casos. Veamos este ejemplo de acá. En este ejemplo, tenemos una ruta que conecta los paraderos A, B y C, y dos rutas que conectan separadamente a B y BC. Entonces, dados los datos de este problema, podemos calcular sus rutas mínimas, ¿cierto? Veamos cuál es la ruta mínima de A a C. De hecho, el que quiera en este momento pausar y calcularlo, por supuesto que no solamente está invitado a hacerlo, sino que, ¿cuál es la palabra? Se lo recomiendo hacer. ¿Cómo hacemos la ruta mínima? Primero miramos el par AB y calculamos el conjunto de líneas atractivas que nos va a dar que son las dos, en este caso, y que tienen un tiempo esperado de 17 minutos. Entre B y C, las líneas atractivas son nuevamente ambas, 1 y 3, con un tiempo esperado de 23,5. Y si nos vamos directo de A a C con la pura línea roja, obtenemos un tiempo de viaje de 42 minutos, con naturalmente solamente la línea 1 como atractiva. Entonces, comparamos estas dos rutas. 17 más 23 es 40, así que 40,5, menor que 42. La ruta óptima es hacer A, B, C. Y acá nos detenemos un segundo y les pido que miren esta ruta con mucha atención y me digan de qué manera puede ser
poco realista. ¿Lo ven o no? El detalle con esta ruta es que considera que el usuario, cuando llega al paradero B, se va a bajar siempre, porque esos 23,5 minutos están calculados con el tiempo de espera de tomar primero la primera que pasa entre 1 y 3. Entonces, este valor es realista suponiendo que las personas se bajan siempre en el nodo B. ¿Y por qué eso está mal? Porque si es que la persona en la práctica, cuando estaba haciendo el tramo AB, se subió en la línea 1, no tiene ningún sentido que se baje en B, ¿cierto? Acá lo natural sería que la persona ocupe una estrategia, que es que en A, si es que me interesaba tomar 1 o 2 para llegar a B, bueno, si tomo 1 la voy a tomar para llegar a C, no para llegar a B. Este es un ejemplo de una red donde en verdad las estrategias son mucho más sensatas que las rutas. A veces va a pasar esto también, ¿sí? Entonces, hay pros y contras entre las distintas formas de modelar el comportamiento del usuario en el transporte público. Y no hay una sola que domine. De hecho, esto es un problema que está abierto y que se sigue investigando y que hay distintas formas, distintas propuestas, distintos autores de cómo podemos modelar mejor el comportamiento de los usuarios en un sistema de transporte público. Terminemos esta clase con una pequeña discusión sobre esa zona misteriosa de ahí, que yo les había dicho que no íbamos a ver, pero que les puedo contar qué es lo que hemos descubierto con Juanca Muñoz y con Guillermo Soto, un ex alumno de la escuela que hizo un magíster con nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos modelar el comportamiento de usuarios de una red de transporte público en forma estocástica? Para empezar, existen muchas formas de hacer esto. De hecho, podríamos ocupar itinerarios o rutas o estrategias. Si ocupáramos itinerarios sería bien fácil, en verdad, porque podemos, por ejemplo, calcular los K itinerarios óptimos y entre ellos hacer un logit. Pero nosotros hicimos otra cosa. Propusimos un algoritmo de asignación estocástica con líneas comunes, es decir, que trabajaba sobre rutas mínimas, rutas en el sentido de transporte público. Y introducíamos estocasticidad además en 2 decisiones, en 2 etapas. Primero, en cómo se construye el conjunto de líneas atractivas, porque el conjunto de líneas atractivas depende de los tiempos de viaje y de las esperas de los servicios, pero las personas pueden percibir estas cosas distintos. De hecho, pueden tener distintos valores del tiempo de espera y de tiempo de viaje, no solamente individualmente, sino que a nivel colectivo pueden tener distintas ponderaciones. La cosa es que pueden considerar distintos los conjuntos de líneas atractivas y además la selección de ruta. ¿Cómo hacíamos esto? Teníamos entonces que introducir estocasticidad en estos 2 niveles. Para la construcción de líneas atractivas, supongamos que tenemos n líneas con tiempos de viaje y con frecuencia. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? ¿O cómo lo haríamos si esto no fuera estocástico? Calcularíamos, supongamos que están rankeadas, que esta es la mayor, que esta es la menor y esta es la mayor, que este es el orden en que las consideramos. Entonces, consideramos solo 1, después consideramos 1 y 2, después consideramos 1, 2, 3, y así hasta 1 hasta n, y la menor de ellas es la que se va a llevar el flujo, ¿cierto? Independiente de Chiriquí, podríamos imaginar que miramos todas estas y elegimos la menor. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar todas ellas y todas ellas tienen un costo y entre esos costos vamos a aplicar un logit. Entonces, calculamos el valor esperado de solo 1, calculamos el valor esperado de 1 con 2, calculamos todos los valores esperados hasta de 1 con n. Y estas son todas nuestras opciones y vamos a decir que las personas eligen entre ellas en forma estocástica. Entonces, si nosotros antes este par origen-destino lo reemplazábamos por la mejor de las estrategias y por el valor esperado de esa estrategia, nosotros ahora este par origen-destino lo reemplazamos por un arco que contiene no, y acá fue un error que cometimos al principio, se los confieso. Originalmente nosotros dijimos, bueno, cada una de ellas tiene una probabilidad y un valor esperado, por lo tanto sacamos el valor esperado con estas probabilidades. Pero no, eso es incorrecto. La teoría de la utilidad aleatoria nos dice que el valor esperado de la mejor opción se calcula con una fórmula que ustedes conocerán, algunos de ustedes muy bien, la famosa log-suma. Entonces, la probabilidad de elección se calculaba de esta manera, proporcional a los costos de las opciones, y el valor
esperado del costo de viajar de aquí hasta acá con un usuario estocástico se calculaba con esta logsuma. Entonces, el conjunto de líneas atractivas se escoge ahora en forma probabilística, directamente con un modelo Logit entre las opciones, y el costo de cada sección de ruta es ahora representado por esta utilidad máxima esperada, ¿sí? El EMU, que significa Expected Maximum Utility. Entonces, así metíamos estocasticidad en el tema de las líneas atractivas. ¿Y qué hacemos con las rutas? Esta parte es igual a la elección estocástica de rutas en una red de transporte público, perdón, de transporte privado. Entonces podríamos ocupar, por ejemplo, el algoritmo de Dial, pero como nuestra red no era tan grande y además era acíclica por naturaleza, podíamos hacerla de manera más sencilla. Por ejemplo, acá podríamos tener una ruta, dos rutas, tres rutas, y cada ruta recibía una cierta probabilidad de ser utilizada en proporción a su costo total, y con eso nosotros entonces repartíamos los flujos que demandaban el par origen-destino. Este modelo de asignación nosotros lo implementamos en un modelo de diseño para ver cuál era efectivamente el efecto que tenía. El modelo de diseño que nosotros ocupamos era un modelo donde nosotros estábamos optimizando las frecuencias de los servicios de buses en un corredor, ¿sí? Entonces, había un tilde de sobra, tuve que parar y borrarlo. Ahora podemos seguir. El modelo de asignación entonces lo implementamos en un modelo de optimización de frecuencias de servicios de buses, en un corredor donde el modelo escogía qué tipo de servicios ofrecer para cubrir la demanda. ¿Qué quiere decir esto? A este modelo nosotros le alimentábamos un conjunto de líneas que podríamos ocupar y el modelo le ponía la frecuencia a cada una de ellas, a algunos de ellos los dejaba en cero, entonces por eso elegía qué servicios ocupaba. Pero optimizaba las frecuencias. Y para optimizar las frecuencias nosotros también necesitamos predecir los costos resultantes de las distintas combinaciones de frecuencias, y esos costos resultantes provenían de un modelo de asignación como los que hemos estudiado hasta ahora. Y bueno, nosotros queríamos probar un modelo estocástico porque los modelos todo o nada tenían este problema. ¿Se acuerdan donde les mostré la llave de agua? Nosotros subíamos las frecuencias y de repente cruzábamos un umbral y 1000 personas se cambiaban de un lado para otro. Y eso hacía que nuestro modelo se comportara bastante mal cuando era determinístico. Entonces dijimos, probemos con asignación estocástica. Nuestro resultado fue, acá les muestro uno de los resultados. Lo que pasaba era que nosotros optimizábamos un corredor. Noten que este corredor acá tiene los paralelos del 1 al 40 y del 41 al 80, son el sentido de ida y de vuelta del corredor. Y acá pueden ver destacada la línea del servicio All Stop y en gris todos los otros servicios que se ofrecían. Entonces lo primero que llama la atención es que en el caso determinístico el modelo entregaba muchísimos más servicios y que además el perfil de carga es una cosa así como súper ruidosa con subida y bajada, mientras que la asignación estocástica da una curva suavecita, más bonita, más realista. Entonces nosotros concluimos que la asignación estocástica en este sentido entregaba resultados que eran más robustos y más realistas porque reparten la demanda además entre servicios menos saturados. Fíjense que el modelo determinístico dice, bueno, acá tu línea se va a llenar y se va a mantener llena, 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 y acá se va a vaciar. Acá se llena y acá se vacía. Entonces, juega muy al límite el modelo todo o nada porque es determinístico. Pero lo más interesante fue que nosotros además dijimos, hagamos un experimento. Tomemos este diseño, estos buses, estas frecuencias, que fueron diseñados suponiendo que la gente se comportaba determinísticamente, y asignemos a los pasajeros de este sistema estocásticamente. Es decir, ¿qué sucedería si por algún motivo diseñamos los servicios usando asignación determinística, pero en la práctica los usuarios se comportaban estocásticamente? Llegamos a esto. ¿Se dan cuenta o no? Pasaba que si las personas en verdad se asignaban estocásticamente, teníamos servicios que estaban completamente sobresaturados y pasando su capacidad. Por supuesto que en la práctica esto no significa que el bus lleve a 5 veces su capacidad de personas. Lo que significa es que hay 5 veces el número de personas que caben en el bus tratando de subirse a él y van a terminar chorreando y llegando a otros lugares. ¿Y cómo se modela la forma en que las personas chorrean y llegan a los otros servicios? Eso se llama equilibrio. Esos son los modelos de equilibrio. Considerar la congestión y de qué manera las personas frente a la congestión tienen que cambiar su conducta.
Bien, con eso terminamos entonces este capítulo. Y la próxima clase vamos a empezar entonces un capítulo nuevo donde vamos a empezar a aprender sobre modelos de equilibrio propiamente tal. Así que espero que no estén demasiado ansiosos y puedan dormir tranquilos a la espera de este gran evento. Mientras tanto, entonces los dejo, les mando un abrazo y nos vemos. Chao.